Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a esta nueva sesión de una perspectiva desde la eternidad. Te doy la más cordial bienvenida, esperando que te encuentres súper bien donde quiera que estés, deseando de corazón que todas las sesiones pasadas te hayan servido de mucho para esa correcta evolución hacia nuestro verdadero despertar. Pues vamos a dar comienzo a esta sesión que se llama el equilibrio como tensión creativa. Nosotros a lo largo de nuestra vida, si bien hemos estado practicando inconsciente o conscientemente la autoobservación, como pilar fundamental de esta sesión, vamos a retomar la observación autoelusiva. Para nuestro verdadero despertar, a veces lo entendemos como si fuera una meta final, pero el despertar es el reconocimiento de nuestra divinidad que yace en nosotros. Recuerda que nosotros no tenemos el alma dentro de nuestro cuerpo, más bien el cuerpo está dentro de nuestra alma. Comprendiendo esto, vas a tener una vida equilibrada en todos los sentidos. A veces nos cuesta trabajo ir en el día a día con todas las circunstancias que nosotros y nuestra alma ha elegido desde que quiso materializarse en esta vida para que evolucione y como meta final pues llegue a la unidad en este plano terrenal aquí y ahora. Entonces, diciendo esto, pues vamos a dar comienzo a este tema que no dista de la sesión pasada. A veces nosotros pensamos que el equilibrio significa quietud, que significa estar pasivos, donde hay todo paz, donde hay todo armonía, pero el equilibrio, más allá de tener una paz, felicidad y armonía, que es la consecuencia de, el equilibrio es más allá de la pasividad, tiene que ver con todo lo contrario que es movimiento. Y ese movimiento debe de ser creativo y debe de estar alineado con nuestra fuente divina. Espero te guste esta sesión y que nuevamente te haga mucho sentido en tu día a día para que lo pongas en práctica. El contenido que vamos a tener en esta sesión trata de 4 temas fundamentales. El primero es el sendero del medio y la polaridad. El segundo tema es nuestro campo neuronal, la perspectiva de nuestro campo neuronal. Tercer punto, el equilibrio como movimiento y no como quietud, que es el pilar fundamental de esta sesión. Y el cuarto punto, la experiencia y la oración consciente. Pues vamos a dar comienzo. El sendero del medio y la polaridad. El universo entero se manifiesta a través de la dualidad. No existe la luz sin la oscuridad ni el espíritu sin la materia. Hemos de decir que para que tú experimentes equilibrio en tu vida, tendrá que haber orden en el caos donde tú estás viviendo. Y ese orden no se da externo, se da interno en tus pensamientos. Aquí la materia, tu alma por naturaleza es unidad, pero cuando nosotros tenemos un pensamiento, ese pensamiento se pasa a la manifestación y cuando se manifiesta en el plano terrenal siempre habrá una dualidad, la noche y el día, el frío y lo caliente, lo alto, lo bajo, siempre va a haber niveles y formas, es decir, que siempre estaremos experimentando la dualidad en este plano terrenal, pero eso no quiere decir que, pues que más bien que esa sea tu naturaleza, tu verdadera naturaleza como ser humano es que tú resides en tu alma y esa alma viene de esa fuente divina que es la unidad, que es lo eterno y sobre todo es infinito e inamovible. Entonces, para que nosotros experimentemos la polaridad en este plano terrenal, siempre va a existir, siempre va a estar esos polos opuestos, pero al final de cuentas, el final de todo ello siempre regresa a a la unidad, perdón. Entonces, el universo entero siempre se va a manifestar, acuérdate, de la dualidad, porque el pensamiento es uno, pero el universo es mental. ¿Qué quiere decir eso? Que tú lo estás pensando. La fuente de la vida yace en el pensamiento y antecede al pensamiento
pues la creatividad, y en esa creatividad expansiva es donde se encuentra tu fuente divina, que lo podemos llamar Dios, lo podemos llamar el yo universal, la matriz divina, la inteligencia divina, como tú lo quieras llamar. Pero entonces lo que debemos aprender es que en vez de buscar el equilibrio, debemos ser el equilibrio. Y ser el equilibrio significa ser conscientes de la vida que estamos llevando en este momento. Es decir, que nosotros pongamos esa tensión creativa entre nuestra luz y nuestra oscuridad. Y también pues llevar luz a esa oscuridad que hay en nosotros, esa sombra que cada uno de nosotros tenemos y que para nada es mala, es todo lo contrario, es la llave hacia tu liberación, tanto espiritual como física, mental y emocionalmente. Las dos fuerzas es la lucha entre el yo inferior y el yo superior. Pues ¿cuál es ese yo inferior que cada uno de nosotros tenemos? La personalidad, los deseos, el ego. Y el yo superior es la chispa divina y la unidad. Nosotros estamos basados en diferentes percepciones de nuestra vida, desde dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Nos hemos comprado tantas identidades que tenemos muchísimos yos habitando en nuestra mente, y eso es lo que nos hace tener un descontrol total de nosotros mismos. Entonces, para que ello suceda y que empiece a haber unidad en nuestras vidas, con la fuente divina, con lo que es verdaderamente nuestra esencia, nuestra naturaleza que reside en nosotros, tenemos que empezar a reconocer esas identidades y eliminarlas y solamente quedarnos con la verdadera. Entonces yo lo veo como si fuéramos un país donde ese país pues residen muchas personas, ¿verdad? Con diferentes personalidades, con diferentes gustos, pasiones, sueños, deseos. Entonces todo ese país es lo que reside en nosotros, en esa mente individual que cada uno de nosotros tenemos, cada país habitando con sus yos personales. Entonces, esos yos personales pues son ficticios, son ilusorios porque se han ido alimentando a través del colectivo. Lo que nosotros debemos hacer y nuestro trabajo principal, nuestro verdadero propósito de vida es conocernos a nosotros mismos. Y el conocimiento se va a dar cuando tú tengas discernimiento espiritual, es decir, que empieces a observarte, a escucharte desde tu alma y no desde la parte física que la mayoría de nosotros pues nos movemos, ¿verdad? Entonces el objetivo de nosotros es volver a a la unidad, y es ahí donde vamos a encontrar el verdadero equilibrio, y con ello pues los frutos del equilibrio, que son la paciencia, son la luz, son la compasión, son la tolerancia, son todos esos valores que son superiores a lo físico, que es lo que nos hace traer frutos como la paz, la armonía y el verdadero equilibrio en nuestras vidas, porque podrá haber muchas circunstancias donde nosotros nos vamos rigiendo en nuestro día a día que nuestra alma ha elegido, pero el cuerpo ya no va a reaccionar a esas circunstancias, sino que va a estar autoobservándose a las circunstancias que él mismo ha elegido para su despertar. Ahora, ¿qué es la iniciación? Anteriormente y todavía el maestro que se considera maestro se considera un eterno estudiante. Para que tú tengas un verdadero despertar, vas a tener que pasar por 3 pruebas, como lo han pasado en los monasterios, con los monjes, con los maestros tibetanos, con los maestros hindús, con cualquier maestro que se dice ser maestro y que pasa por el sendero del estudiante, pues vas a pasar por esas 3 pruebas, que la primera pues es la purificación, después viene la iniciación y después viene la perfección. La purificación, esa purificación se da cuando empiezas a
desechar, a despedir a esos yos que nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos, que son falsas identidades. Para que ello ocurra, entonces tendrás que despojarte 100% del ego, ese ego que nos ha hecho tener tanto miedo, que nos ha hecho aprensivos, que nos ha hecho controladores y que nosotros mismos seamos esclavos de nuestros propios pensamientos pues tóxicos. Entonces, la primera prueba que nosotros tenemos que pasar en ese sendero de estudiante y más allá de maestro, que es la experiencia que nosotros vivimos, que vivamos a través de la experiencia y no de la enseñanza, sino desde el ser, entonces vamos a tener que empezar a purificarnos. La purificación se da en parte cuando tú te observas, cuando tú estás dispuesto y tienes la humildad a desaprender, a soltar todo tu pasado, a reconocer tu pasado y sobre todo a soltarlo y perdonarlo con amor. Y la segunda prueba pues es la iniciación. La iniciación pues es cuando tú pasas cierto aprendizaje con experiencia para que tú hagas tuyo ese conocimiento, ese saber. Y la perfección es cuando tú ya has dominado la ciencia. Cuando la has dominado, ¿qué quiere decir? Que ya vives en ella y sobre todo enseñas. Ahora, eh, muchos de nosotros y la mayoría vivimos con dos alimentos muy importantes, el ser y el saber. Cuando nosotros no tenemos equilibrados el ser y el saber, entonces empieza a haber una desarmonización en nuestra vida. Y me incluyo en ella, ¿verdad? Por mucho tiempo hemos vivido en alguna de estas dos etapas, de estos dos alimentos, cuando no está equilibrado. Cuando nosotros tenemos más alto el saber, mucho conocimiento, pero tenemos poquito la parte del ser, entonces vamos siendo unos egocéntricos, ególatras por el mundo. Entonces podemos tener mucho conocimiento, podemos tener mucho saber, pero no somos. Ajá. Y cuando estamos al revés, que tenemos mucho el ser, pero poco saber, entonces caminamos por la vida igual de dormidos. Entonces, el equilibrio es una unión total entre el ser y el saber. Ahora, quiero que entiendas esto que te voy a decir. El objetivo de la vida no es tener tanto conocimiento de fuera, sino tener el conocimiento de sí mismo a través de todos los vehículos, las herramientas que Dios, que la vida, que la eternidad nos ha puesto para nosotros despertarnos a nosotros mismos a través del autoconocimiento. Para que haya un autodominio de nosotros, necesitamos primero conocernos. ¿Cuántas veces nos ponemos metas? ¿Cuántas veces queremos lograr algo y no lo podemos hacer porque no tenemos conocimiento de nosotros mismos? Y ese conocimiento de nosotros mismos, pues alberga o todo alberga en el subconsciente. A veces pensamos que nos conocemos muy bien, pero realmente somos esclavos de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestro entorno, de un montón de cosas que nuestra alma lo que está pidiendo a gritos, que te lo puso ella para que tú despiertes. Nosotros como seres humanos, el cuerpo pues vive intoxicado, vive dormido y vivimos en el sendero del sufrimiento. Entonces la iniciación tiene que ver con que tú vivifiques el conocimiento. Todo lo que te he estado dando a través de estas sesiones es justamente para que cada uno de nosotros despertemos a nuestro cuerpo, a nuestra alma, es decir, que estemos alineados. No nada más tú, la enseñanza que yo te estoy dejando es para ti y también para mí, porque en tu crecimiento está mi crecimiento y viceversa, ¿ok? Entonces, si tú, por ejemplo, vas a un quiropráctico, vas a un masajista profesional donde literalmente te va a alinear todo tu cuerpo, donde vas a sentir esa armonía con tu cuerpo, con este plano terrenal, pasa lo mismo con
el plano espiritual. Entonces, todas estas sesiones que yo te estoy tratando de dar es a través de la experiencia de la vivificación y sobre todo de la alineación con el ser y el saber. Entonces, diciendo esto, esta parte de la iniciación, pues no es alguien que ha eliminado sus pasiones, sino alguien que las ha transmutado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de aprender a transmutar ese dolor, esos yo que yo te estoy diciendo, esa eliminación de identidades simplemente es la transmutación y la transmutación quiere decir la transformación y la transformación quiere decir que seamos alguien diferente. Y en pocas palabras, ser alguien diferente significa vivir bajo nuestra propia naturaleza que es la divina, la que está conectada con la unidad. Nosotros estamos en una lucha constante entre ganar esos yo que cada uno de nosotros tenemos con nuestra unidad. Y es un tiroteo, un forcejeo, tanto mental, tanto emocional, tanto espiritual, y vivimos cansados en este planeta Tierra porque realmente nuestra alma no vino a ello, no vino a esa lucha constante con esos yo que se ha venido adjudicando a través del colectivo, sino más bien ha venido a evolucionar a esta alma para que cada día nos acerquemos más a la unidad. Entonces, ayudemos nosotros a nuestra alma con este vehículo que ella misma se ha manifestado a sí misma como cuerpo y lo utilicemos como un verdadero vehículo divino que es por naturaleza. Entonces, ejemplo, el equilibrio es como la cuerda de un violín. Debe tener la tensión exacta de dos fuerzas opuestas para producir una nota musical. Debe de estar en el punto alineado para que suene una nota, ¿verdad? En el violín, en el piano, en un trompo cuando juegas. Debe de estar en un punto exacto, en un equilibrio total para que ocurra la magia. Pasa lo mismo con nosotros. La mayoría de nosotros hemos vivido atrapados en el dolor, en el miedo, en el sufrimiento, porque hemos puesto mucha resistencia y mucho ruido, tanto nosotros como el colectivo, y vivimos bajo resistencia y vamos en contracorriente con esta vida porque no hemos aprendido a escuchar nuestra alma, porque no hemos aprendido a observarla, a escucharla, a seguir esas órdenes que nuestra alma tiene. Muchos de nosotros quizá, y me incluyo, que teníamos o nos compramos esa creencia por alguien, por algo que vivimos, que que es más importante nuestro cerebro que nuestro corazón, porque el corazón se deja llevar por las pasiones, por lo impulsivo, y pues el cerebro es analítico, es detente, espérate, no lo hagas. Debemos de tener un equilibrio tanto como nuestro cerebro con nuestro corazón, porque cuando se trabaja en equilibrio, entonces empiezan a existir la manifestación del ser, no la manifestación material. Eso hay muchísimos libros que nosotros hemos leído, muchísimos maestros que nos enseñan a manifestar, pero lo hacen de manera superflua, de conociendo las leyes, así como la ley de la gravedad que dices, pues de aquí avienta una pelota de arriba y obviamente va a caer al piso, ¿verdad? Entonces hacemos uso de esa ley, conocemos esa ley y por ende también podemos ver cómo grandes científicos, inventores y demás, pues hicieron que conocieron la ley de la gravedad, pues hicieron volar un avión, ¿verdad? Pasa lo mismo con la ley de la manifestación. Es tan simple como la ley de la gravedad, que ya es una ley por naturaleza y que podemos hacerlo desde lo superfluo, pero al final de cuentas, lo que más vale es el saber lo que antecede a esa consecuencia. Ajá, entonces tú eres la causa. Tú debes de conocerte para que lo demás se dé a conocer. Siempre en mis talleres a mis estudiantes, un saludo a todos ellos, les comento, o sea, conoce aquello que te dé a conocer todo lo demás. ¿Por qué? Porque entonces vas a hacer la antesala del autoconocimiento y es ahí donde nosotros
conocemos a Dios, y si conocemos a Dios nos vamos a conocer a nosotros mismos. Y para que haya un autodominio, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos, conociendo a Dios. Y para que haya una autorrealización, que es la perfección de esa iniciación que cada uno de nosotros tenemos dentro, pues debe de haber un servicio y un amor y compasión hacia nuestra hermandad, que es la humanidad. La oportunidad, el momento en que reconocemos estas dos fuerzas que tiran, dejamos de ser una víctima de las circunstancias y nos convertimos en un observador consciente. Ese es el camino o el sendero de la iniciación. Seguramente cada uno de nosotros tenemos incertidumbre por todo lo que está sucediendo en nuestro mundo, en nuestro hogar, pero si nosotros queremos hacer un cambio radical en el mundo, tendremos que empezar por ese cambio radical en nosotros, y tendremos que pasar por la prueba de la humildad, de la fe, de la esperanza, de la voluntad, de la paciencia, de la compasión, de la bondad hacia nosotros y hacia el mundo entero, con los dones que nosotros mismos tenemos en nuestro corazón y que se han otorgado para que los utilicemos aquí en el planeta Tierra. Yo no soy muy buena cantando, pues no es mi naturaleza, ¿verdad? No me gusta. Hay muchas personas que nacen con ese don, nacen con esa habilidad, y o les gusta y la perfeccionan y hasta que lo logran. Entonces, cada uno de nosotros tenemos ese fuego interno, esa chispa que está en nosotros, y que también es la consumación de nuestra alma en este plano terrenal. Tenemos agua, que es el movimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos la chispa y tenemos la aplicación, entonces empezamos a vivir desde la experiencia, empezamos a hacer. Y ese es el propósito fundamental de cada uno de nosotros, ser en este plano terrenal para lo que venimos a hacer. El equilibrio no es un silencio, es coherencia. Hemos hablado mucho de esto. La coherencia es la alineación total con nuestra fuente divina. Es ponernos en congruencia tanto en pensamiento, en acciones, en emociones, con esa alineación de la unidad, ¿ok? Entonces, no es fácil, ¿verdad? Se dice muy fácil hablarlo, pero en la vida, en nuestro día a día, pues cuesta, pero lo importante es mantenernos conscientes y tener la voluntad de accionar a dicha coherencia. Ahora bien, em, el punto número 2, en el terreno de la conciencia, que es nuestro campo neuronal. Estas dos fuerzas las podemos interpretar como el procesamiento analítico, que es el cerebro dividiendo la realidad en partes, en nombres, en etiquetas, en juicios, etcétera. Frente a la unidad, el campo informacional total. Son esas dos fuerzas, esos dos pensamientos que es un pensamiento dual, valga la expresión, donde uno te está diciendo: analiza, etiqueta, enjuicia, es bueno, es malo, es blanco, es negro, es alto, por niveles, por formas, etcétera. Y está la parte que ve desde lo que es naturalmente la unidad, que es el campo informacional total, o la matriz divina, o la latis, como la quieras llamar. Entonces, nosotros no debemos de entrar en lucha con estos dos pensamientos, porque forman parte de nuestra naturaleza. Es un pensamiento dual y es parte de lo que somos nosotros. Aquí la verdadera maestría está en equilibrar dichas fuerzas, y vamos a alimentar la que expanda a nuestra alma, a nuestro ser divino, ¿ok? Y el punto cero, nuestra conciencia navega en diferentes niveles de energía conectada. El equilibrio ocurre cuando logramos una alta coherencia cerebral. En este estado, las polaridades de la percepción se funden. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos niveles de energía, niveles de conciencia. Tú ahorita la vida que estás experimentando es por el nivel de conciencia en el que estás. Ahora, puede haber una resistencia o un sufrimiento que digas: pues sí, pero pues yo veo que tengo un sistema de pensamientos nuevos, y la vida que yo estoy viviendo no concuerda con lo que realmente soy. Te digo, necesitas
tener paciencia, porque los tiempos de Dios, los tiempos de la conciencia no son los mismos que los tiempos duales en este plano terrenal. Entonces, aquí lo que cabe es que tú experimentes desde el ser, porque cuando somos desde el ser, pues lo que vemos es lo que vamos a vivificar. Entonces, no pierdas la fe, no pierdas la voluntad, ni la fortaleza, ni el entendimiento, ni la sabiduría para conducirte bajo esa coherencia universal. Ajá, es inevitable que te alinees con esa coherencia. Puede ser hoy, mañana, pasado mañana, donde se manifieste esa coherencia en tu vida, pero eso ya no depende de ti, porque tu alma está haciendo en unión con esa coherencia divina, tanto como tu cuerpo. Entonces, es cuestión de mantenerte en la experiencia viva del ser, ¿ok? Entonces, como punto número 3 de esta parte de la iniciación, que es el equilibrio como tensión creativa, debemos ser capaces de sostener dicha paradoja, es decir, vivir en el mundo físico de los objetos mientras nos mantenemos en conexión con la unidad total. Ese es el verdadero propósito de nuestra vida. A veces vivimos ensimismados, sobrepensamos qué estamos haciendo en este plano terrenal y tenemos muchas dudas existenciales de lo que realmente estamos haciendo con nuestras vidas. Pero si yo te puedo decir algo, si tú tienes un corazón ingenuo, que estás pensando con un pensamiento desde la inocencia de lo que realmente quieres, mantente en fe, mantente en voluntad, mantente alineado con tus acciones, con tus pensamientos, con tus emociones, de manera consciente a esa coherencia universal, porque es de ahí donde partimos todos y es la gran bendición que nosotros tenemos, que nos han dejado los grandes maestros, los grandes iniciados, que es posible para cada ser humano, para cada uno de nosotros. Y el equilibrio como tensión creativa, entonces, si unimos ambas visiones, el equilibrio que buscamos se parece más a un trompo. Yo lo aquí asemejé porque mi hijo pues ahorita está vuelto loco con los trompos y pues todo lo debemos de unificar, todo lo debemos de experimentar en nuestro día a día. Mucho tiempo viví atrapada en el ensimismamiento, donde pensaba que el saber era lo más poderoso, pero no es nada si tú no lo vivificas, si tú no lo vives en tu día a día, ¿ok? Lo dice el maestro Jacobo Greenberg cuando platicaba con la chamana, con Pachita, donde decía, le preguntaba, ¿no? En sus experiencias que tenía con ella, que para ella, pues, que era la iluminación, que era el despertar, a lo que ella contestaba, primero tenemos que acarrear agua, traer leña y después todo lo demás. Cuando estés iluminado, nuevamente acarrear agua, traer leña y después todo lo demás. Y con esta sencilla respuesta que le dio al maestro Jacobo, pues lo que está diciendo literalmente que pues la iluminación no se da para mañana, no se da cuando todo es ideal, se da cuando tú estás viviendo tu día a día con todas esas, con tu sombra y con tu luz y que aún así sigues avanzando en este camino que se llama vida. Entonces, otra vez regresando al trompo, se mantiene erguido y parece quieto, solo porque está girando a una alta velocidad para su naturaleza. Es ese equilibrio, es el punto de no retorno de ese trompo que lo hace quieto, ¿verdad? Que se ve como si estuviera quieto, no estuviera inmutable, pero realmente lo que está haciendo es un equilibrio perfecto para que ocurra la magia. Pasa lo mismo con nuestras vidas. Debemos encontrar ese equilibrio en nosotros mismos para que ocurra la magia. Y ese equilibrio tiene que ver con que tú te aceptes y que te conozcas y sobre todo que te transformes. Hace también muchos años, ya muchos, donde un día en una discusión, ya lo he tocado en estas sesiones también, donde una plática acalorada que yo tenía, mi reacción única fue decir, así soy y no voy a cambiar. Fíjense qué tan cerrada estaba y qué tan dormida estaba, que mi única reacción que yo tuve en ese momento
para ya salirme por la tangente fue decir, no, soy así y no voy a cambiar. Realmente esa no es nuestra naturaleza como ser humanos. Aceptarnos quiere decir que nuestra alma está en constante evolución y que debemos de tener humildad para cambiar. Así nos cuesten muchísimas cosas, muchísimas personas, muchísimas circunstancias, todo es para una correcta evolución, tanto para las personas y el mundo como para ti. Necesitamos pasar por ese cambio y ese cambio quizás sean años, sean décadas, sea un mes, 2 meses. El tiempo, ya lo dije, es relativo, pero lo que importa aquí es que cada una de estas personas que pasan por tu vida, que tú pasas por ellas, siempre va a ser para una correcta evolución de nuestra alma, aunque nos esté causando un dolor en este plano terrenal. Entonces, así seamos como el trompo, es decir, que vayamos más allá de nuestra naturaleza, de este cuerpo físico, sino que trascendamos el cuerpo físico y que llevemos a nuestro máximo potencial este vehículo que Dios nos ha dado para que nos expresemos y seamos reflejo de Él mismo o de ella misma, como tú lo quieras llamar. Y al reconocer estas dos fuerzas dentro de nosotros, pues dejamos de intentar ganar una batalla interna. Entendemos que la fricción entre lo que somos y lo que creemos que somos es el combustible necesario para la expansión de nuestra conciencia. Cuando unimos esta parte, el ser y lo que queremos ser, cuando lo unimos y cuando vamos caminando de la mano con ello, entonces va a haber una verdadera autotransformación. No te preocupes por el tiempo, tú mejor ocúpate y vive desde el ser, vive desde la experiencia, vive desde el saber, el verdadero conocimiento. Acuérdate, conoce aquello que te dé a conocer todo lo demás. Y para mí, conocer aquello significa conocer a Dios, a la divinidad, a la fuente divino, a lo eterno, a como tú lo quieras llamar. Creo que no tiene un nombre, pero ese nombre se encuentra en cada uno de nosotros y es vivo y es la llama del movimiento y de la creación. Entonces, vamos a ver la naturaleza del conflicto. Vamos a ver dos perspectivas, desde la eternidad y desde el aquí y el ahora. Un secreto es lo mismo, ¿verdad? Pero quiero que tú lo unifiques. La naturaleza del concepto, del conflicto, perdón, tiene que ver con la lucha entre el espíritu y la materia, es decir, entre lo que soy y entre lo que estoy viviendo aquí en el plano terrenal. Y la perspectiva desde el aquí y el ahora es que hagamos una interacción entre el cerebro y la latiz, esa unidad informacional que nos está arrojando por siempre el pensamiento en este plano terrenal. El equilibrio, la vida promedio que trasciende los opuestos, es decir, que debemos trascender nuestras propias limitaciones, ¿ok? Ni irnos a un opuesto ni al otro, es decir, trascender ello para que nosotros podamos vivir en unidad. Y la alta coherencia y la conexión, como lo decía, necesitamos vivir en la manifestación de la unidad. Y la iniciación, el dominio de las leyes ocultas del ser, es decir, que conozcas la doctrina del alma, que conozcas lo que te dé a conocer todo lo demás, recuerda ello. Y el despertar a la verdadera naturaleza de la realidad, que es la no dualidad. Así con esto, yo te puedo decir que las sesiones que te comparto con mucho amor es para que tú te conozcas a ti, para que te alinees con la fuente, con lo que verdaderamente eres, no con lo que yo soy, sino con lo que tú eres y que con esa máxima expresión hagamos un cambio en este planeta Tierra para nuestra trascendencia y para nuestra evolución como seres humanos y que vivamos en unidad con Dios y que vivamos alineados y que podamos hacer un cambio radical en nuestro planeta Tierra y que Dios nunca se equivoca. Dios siempre te crea a alguien o algo por un propósito, con un propósito superior a lo que nosotros pensamos. Así que vivir alineados a dicho propósito es vivir en nuestra máxima expresión al servicio de la humanidad. Ese tironeo que sentimos no es un error en nuestro sistema, es la señal de que el motor de la iniciación está encendido. Una pregunta que te hago, ¿sientes que alguna de estas dos fuerzas, ya sea la analítica, la material o la
intuitiva y la espiritual está ganando más terreno en tu vida actual, acuérdate, nada es bueno, nada es malo. Debes de ver con los ojos de la verdad simplemente. No hay más religión que la verdad que yace en tu corazón. Así que te invito a que tú seas parte de esta unidad que ya somos por naturaleza, decidas o no decidas, ya somos parte de ella, de esta hermandad que se llama humanidad, pues seamos ese cambio radical en nosotros para bien de los que amamos y del mundo entero, que somos hermanos todos y que estamos en este plano terrenal por una misión, una visión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias por haberte conectado. Vamos a concluir nuestra sesión con esta oración consciente, con este decreto coherente, deseando de corazón que te lo lleves de tarea en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, lo alinees contigo si es que conectaste con esta oración y la vivas desde tu experiencia, la vivifiques y la pongas en acción, la perfecciones y la pongas al servicio de quien más amas y del mundo entero. Porque acuérdate que tu crecimiento es mi crecimiento, tu despertar es la chispa mía hacia la iluminación. Muchísimas gracias, Dios te bendiga y vamos a hacer con mucho amor esta oración. Puedes respirar, puedes conectarte. Puedes sentir paz en tu corazón. No necesitas 10 minutos. Con 1 segundo, 3 segundos que te hagas consciente, es más que suficiente para tomar esta oración. Yo reconozco aquí y ahora que soy el punto de encuentro entre dos mundos. No busco la quietud del vacío, sino el equilibrio perfecto de la fuerza en movimiento. Reconozco en mí la herencia de la tierra y la pulsación del cosmos. Soy la unión sagrada entre la densidad de mi cuerpo y la sutileza de mi espíritu. Declaro que el equilibrio es mi naturaleza original. Ni la materia me encadena, ni el espíritu me aleja de la realidad. Soy el puente consciente donde la dualidad se vuelve unidad. En cada respiración mi cerebro se sincroniza con la totalidad, alcanzando la coherencia que me permite ver la verdad detrás del velo. Pongo este despertar al servicio de la familia humana, que mi claridad sea luz para el que camina en la sombra, que mi equilibrio sea estabilidad para el que habita en el caos, y que mi presencia sea un recordatorio de que todos somos uno. Soy la conciencia vibrando en el centro del ser, para el bien de todos, para la iluminación de la humanidad. Amén. Estamos listos para trabajar juntos. Gracias infinitas. Dios te bendiga. Donde quiera que te encuentres, deseo que esta sesión haya conectado contigo. Nos estaremos viendo en la próxima sesión en una perspectiva desde la eternidad, dando gracias a Dios porque me escuchas y porque me dejas llegar a más personas con este mensaje. Gracias infinitas porque te tomas el tiempo, me das tu confianza y la oportunidad de expresarme contigo. Deseo de corazón que tu trascendencia, que tu iluminación sea aquí y ahora. Estás escuchando esta sesión porque tu alma reconoce lo que ya eres por naturaleza. Que tu chispa ilumine a demás personas y sobre todo encienda la llama de los corazones en cada ser humano que habita en este planeta Tierra con lo que tú eres. Te mando un gran abrazo y nos estamos viendo. Cuídate mucho.